Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Mil disculpas por la demora. A esta hora creo que todo el mundo se conecta, que nos pone lenta la red, así que nada, vamos a empezar con la clase el día de hoy, estimado Freddy. Ya los chicos se irán agregando poco a poco. Ya voy a mandar el link igual al grupo para que se vayan conectando. Así que nuevamente mil disculpas. Ya estamos con el asesor Freddy Castro para iniciar la clase de historia del día de hoy. Así que presten mucha atención, participen, que es lo más importante. ¿Ok? Adelante, estimado Freddy. Bueno, muchas gracias, Ricky. Muy buenas noches a los que están presentes. Sí, ya lo mencionaba Ricky, sí, a veces la señal se va lenteando por, por esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Pero hay que echarle buen ánimo, buena vibra y seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. Bueno, tenemos a algunos estudiantes que están presentes, ¿no? Esperemos que los demás se vayan sumando, ¿no? En este momento tenemos a 8 personas, aparte de nosotros, esperemos que estén los demás. Entonces, bueno, mi idea era de realizar una pequeña dinámica evaluativa, pero como no están todos, yo pienso que lo podemos realizar casi al final de la clase. Vamos a cambiar un poquito el orden de las actividades. Y vamos a comenzar hablando de lo que es el Imperio Inca. Y después vamos a aplicar una pequeña evaluación dinámica que espero les guste, como las que aplicamos hace 2 semanas. Entonces, comenzaremos. Voy a comenzar a compartir pantallita. Entonces, el Imperio Inca, y así lo han clasificado varios historiadores, es uno de los imperios, sino que el imperio más grande de Sudamérica, de todos los que se han denominado hasta el momento imperios o civilizaciones o culturas de la Via Yala. Bueno, así lo ha clasificado, ¿no? Se han clasificado todas las culturas que han existido en América antes de la llegada de Colón. En el caso del Imperio Inca, el Imperio Inca tiene dos orígenes, ¿no? O dos hipótesis del origen del Imperio Inca. ¿Me están escuchando bien? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pensé que había algún problema técnico, pero ahora yo sé que me están escuchando bien. Entonces, existe la teoría del mito, ¿no? Yo la anterior clase les decía, no sé si alguna vez han viajado a Copacabana y han visto esos dos monumentos que se encuentran a orillas del lago. ¿Alguien sabe quiénes son? Nadie de los presentes se ubica quiénes son esos dos monumentos gigantes que se encuentran a orillas del lago Titicaca. Mamá Ocllo creo que se llamaba una de las estatuas. Muy bien, Mamá Ogyo. Ella es Mamá Ogyo. ¿Y el varón? Manco Cápac. Manco Cápac y Mamá Ogyo, ¿no? Quienes, según el mito, descendieron del sol, fueron enviados por el dios creador, por el dios Viracocha, cruzaron el lago Titicaca y Manco Cápac tenía un báculo, un cetro, ¿no? Entonces, donde se hunda el báculo, el cetro, tendría que fundar el imperio más grande del mundo, ¿no? Y fundan el imperio en lo que hoy en día se denomina Cusco. ¿Y saben qué significa Cusco? ¿Alguien por si acaso sabe? Significa, es muy interesante el significado de la palabra Cusco, pero yo les voy a explicar todo lo que concierne a esa cosmovisión, ¿no? Del Cusco. Cusco significa ombligo.
ombligo, ¿no? Entonces, básicamente Cusco y el Imperio Inca se tienen que consolidar como el ombligo del mundo, como decir, el centro del mundo, ¿no? El centro de nuestro cuerpo no es nuestra cabeza, no son nuestros pies, no son nuestros brazos, no son nuestras rodillas, es el ombligo. El ombligo es el centro de nuestro cuerpo y por ende Cusco tenía que consolidarse como el centro del mundo, ¿no? Entonces, el centro del mundo, Cusco, ¿no? Entonces, desde Cusco se extenderá un imperio llamado el Tahuantinsuyo, ¿no? Obviamente Manco Cápac y Mama Ocllo, según el relato que se ha establecido a través del mito, Manco Cápac y Mama Ocllo les enseñaron todo a los nativos de la región y se fueron y prometieron regresar, ¿no? Entonces, esto será muy bien utilizado por los españoles en el proceso de la conquista que se dará entre 1532 a 1533. Entonces, empezamos. El Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, ¿no? Tahuantinsuyo, ¿qué significará Tahuantinsuyo? El imperio de los 4 lados o de los 4 lugares, ¿no? Entonces, eso significa Tahuantinsuyo, ¿ya? Se fundó en el siglo XII después de Cristo y desapareció en el siglo XVI de nuestra era, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que pese a que no duró mucho tiempo el Imperio Inca, fue uno de los imperios más esplendorosos que se generó en América, ¿no? Ahora, la otra teoría, ya hemos analizado la teoría mitológica, vamos a la teoría científica. Es probable que el imperio incaico sea una continuidad del imperio tihuanacota. Como ya les había mencionado en la anterior clase, es probable que una sequía haya azotado al continente americano y producto de esa sequía, el imperio tihuanacota se quedó debilitado y fue invadido por los aymaras. Los aymaras invadieron Tiwanaku y los pocos sobrevivientes de Tiwanaku cruzaron el lago Titicaca a la región del Perú y fundaron un nuevo imperio en Cusco, ¿no? Entonces, a eso se le atribuye por qué el imperio inca se desarrolló tan rápido en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque posiblemente ya había un cimiento previo en el imperio tihuanacota. 2 imperios con características similares, ¿no? Entonces, la casualidad, lo que se ve en la teoría mitológica es a un hombre, una mujer, un hombre que representaba al sol, una mujer que representaba la luna. De esto hemos hablado en la anterior clase, que es la dualidad. Varón y mujer se complementan, el sol y la luna también se complementan, el día y la noche también se complementan. Entonces, Manco Cápac y Mama Ocllo simbolizarían la dualidad de un imperio, ¿no? Porque después de la fundación de Cusco se generará un nuevo linaje a partir de esta pareja, que serán los incas. Y los incas, en el caso de los varones, y la colla en el caso de las mujeres, ¿no? Hombre y la mujer, el sol y la luna. La dualidad, ¿no? En la época de máximo esplendor, el imperio tihuanacota se extendió por alrededor de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Ya, en este vasto territorio vivían más de 6 millones de personas. Hoy en día, solamente en Bolivia, contabilizamos que existe más de 11 millones de habitantes. O sea que tenemos hablando de alrededor del 50% de la población boliviana. En comparación, existía en el Incario en esta época, ¿no? Entonces, este territorio que abarcó el Imperio Inca,
estaba centrado en lo que es Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina. Entonces, el Tahuantinsuyo, ¿no? Dividido en 4 suyos: Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo y Collasuyo. Entonces ahí también vemos a una bebida emblemática del Perú, que es la Inca Kola, ¿no? Para hablar de y ponernos en el contexto del Imperio Incaico, ¿no? Los datos importantes, o también llamados curiosidades: el Tahuantinsuyo significa territorio de los 4 lados, o de los 4 lugares, ¿no? El Tahuantinsuyo estaba dividido en suyos, ya, Contisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo. Los suyos a la vez estaban divididos en marcas. Las marcas a la vez estaban divididas en ayllus. El núcleo del Imperio Incaico era el ayllu. Los gobernantes eran el Inca y la Colla, ¿no? Como les decía, el Inca representaba al sol y la Colla representaba a la luna. Y se guiaban por 3 preceptos que eran como 3 pilares o 3 reglas fundamentales: el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya. ¿Alguien sabe qué significa Amasúa, Amayuya, Amaqueya? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Alejandro. Te escucho. No robarás, no mentirás y no serás flojo. Creo que son los 3. Muy bien. No robarás, no mentirás y no serás flojo. Amasúa, Amayuya, Amaqueya, ¿no ve? Y hay un símbolo que es parte del Incario, ¿no? Y que también fue asimilado por los aymaras, por las sociedades andinas, que es la huipala. ¿Qué significa huipala? ¿Alguien sabe? Bandera, ¿no? Hay 2 visiones de la huipala, por si acaso. La primera visión es que básicamente este símbolo apareció antes de la llegada de los españoles y simbolizaba todo el Tahuantinsuyo. Juntando 4 huipalas se genera una chacana, que es una cruz andina. O sea, inclusive se dice que la huipala inclusive podría ser un símbolo tridimensional. Esto lo mantienen así los historiadores aymaras. Pero hay otra hipótesis que da a entender de que la huipala llegó junto con los españoles. Huipala significa bandera, ¿ya? Entonces, esta huipala posiblemente llegó junto con los españoles en la conquista, y como tenían que identificar la República de Españoles de la República de Indios, perdón que utilice este término, pero así los clasificaban los españoles: República de Españoles y República de Indios. Utilizaban la bandera del Reino de España para clasificarse los españoles, y por otro lado los indios tenían que ser también marcados con algún emblema, y utilizaron la huipala como es un símbolo emblemático. Entonces hay esas 2 visiones, ¿no? De que posiblemente la huipala sea un símbolo de nuestros pueblos indígenas originarios, o que posiblemente llegó con los españoles y lo adoptaron en ese tiempo para distinguirse del resto, o sea, República de Indígenas y República de Españoles. ¿Por qué el término de indios? ¿Alguien sabe por qué ese término de indios, que obviamente ahora está catalogado como despectivo, pero también está anotado como tal dentro de los libros de historia? ¿Por qué ese término indio? Licenciado, Sí, Luis, ¿te escuchó? bueno, usted mismo lo dijo en pasadas clases, ¿no? Porque cuando los españoles llegaron aquí a América, pensaron que habían llegado a las Indias. Y bueno, a las personas que viven en la India se los denomina indios porque simplemente habitan en ahí. Entonces, bueno, desde aquella vez se nos denominó a nosotros así, o a ellos. Muy bien. Por ese error de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón lo que quería hacer era llegar a las Indias a través de una nueva ruta cruzando el occidente. Entonces, lo que él no se imaginó que era que el radio de la Tierra era mucho más amplio, y que en medio de Europa y las Indias había otro continente. Entonces, cuando llegó Cristóbal Colón a este nuevo mundo el 12 de octubre de 1492, él juró haber llegado a las Indias, y desde ese momento
lastimosamente el término que se nos atribuyó a los nativos americanos fue el término de indios, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? En esta división de República de Españoles y República de Indios, ¿no? A través de la Huipala, ¿no? Otros nombres del Tahuantinsuyo, o el Imperio Inca, el Incario, o también se lo denominaba este territorio, el territorio del Perú. Y los dioses máximos son el dios Inti, que es el dios Sol, y el dios Viracocha, que es el dios creador. O sea, dense cuenta que entre Tiwanaku y entre el Imperio Inca hay mucha similitud, ¿no? Desde lo que es el dios creador Viracocha hasta lo que llegan a ser la construcción de templos ceremoniales con estructuras de piedra megalíticas, ¿no? Sus costumbres y tradiciones de los incas, básicamente, entre las costumbres que tenían, era básicamente algo que les voy a relatar. Aquí está muy abstracto, obviamente es una base. La información aquí es una información base. En Todos Santos, ¿qué hacemos nosotros? Para ponernos en contexto. ¿Qué hacemos Armamos nosotros? ¿Sí? Sí, sí. altares. Alejandro, te escucho. Se arma altares, ¿no? Para los muertitos. Ah, altares para los muertitos, ¿no ve? O sea, básicamente yo el 1 de noviembre lo que hago es colocar la foto de mis familiares difuntos, le pongo velitas, agua, su bebida favorita, algunas cositas, ¿no ve? Y hasta su comida favorita. Entonces, según el imaginario que tenemos nosotros heredado, ya la festividad de Todos Santos es una festividad sincretizada entre el catolicismo y nuestra creencia ancestral. Entonces, lo que creemos nosotros es que el 1 de noviembre llegan nuestros familiares, nos visitan y el día 2, al mediodía, nuevamente retornan al más allá. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué hacían nuestros ancestros antes de que lleguen los españoles y sincreticen esta festividad, convirtiéndola en una festividad indígena católica? Aunque ustedes no crean, nosotros ya hemos visto esto en la anterior clase, de que básicamente a los difuntos los enterraban en recintos o sepulcros que se llamaban chulpas. Y dentro de estas chulpas los colocaban en unas cestas de paja en posición fetal. Y la paja y las condiciones secas que se encuentran en el altiplano hicieron de que muchos de estos cuerpos queden momificados. Entonces, ¿qué hacían una vez al año nuestros ancestros? ¿No? Los incas. Retiraban los cuerpos de las chulpas, los sacaban, ¿no? Y empezaban a compartir comida y bebidas junto con los muertos. Y una vez que acababa la festividad, comían, bebían, bailaban, todo, nuevamente depositaban al difunto en su tumba. ¿Qué les parece esta costumbre? ¿Ustedes la practicarían ahora que estamos en pleno siglo XXI? No, Es, Lice. es un poco perturbador, ¿no? Es perturbador. Entonces, o sea, Alejandro, a ver, imagínate hacer eso en pleno siglo XXI. Y hay videos, ¿no? A veces de conspiración. Yo a veces veo esos videos en YouTube y veo, ¿no? Como hay gente que en Asia practica algo parecido. O En sea, al África, otro lado del mundo, en África también, ¿no? de ¿No? los personas de color del África habían tenido costumbres igual que los similares. No sé si era verdad, ¿no? Pero habían sabido, o sea, practicar su brujería con calaveras y todo, y o sea, parecía que es algo perturbador también, el cómo no le tienen miedo, digamos, esas cosas de las brujerías, del más allá, y ver que nuestros antepasados igual casi practicaban la similar costumbre es algo impresionante. Exacto. O sea, hay algo que tenemos que ponernos a pensar y analizar. Básicamente aquí dicen las momias de los incas, ¿no? O sea,
con esa técnica de entierro que teníamos nosotros antes de la llegada de los españoles, muchos de los cuerpos se preservaban, quedaban momificados. E inclusive en varios museos hay momias, momias chachapoyas, momias paracas, momias de las culturas tihuanacota, de la cultura incaica, ¿no? Chinchorro en Chile, pero también vemos momias en África, vemos momias en Asia, ¿no? Entonces, como la cultura egipcia, que también practicaba la momificación, los asiáticos también practicaban la momificación, ¿no? Entonces, tan increíble la momificación que inclusive también en Europa tenemos momias de santos, ¿no? Entonces, tan increíble es la momificación que algunos cuerpos pareciese que todavía estuviesen vivos a pesar del tiempo. Entonces, esto de la momificación es como un común denominador de muchas culturas, ¿no? Entonces, eso de mantener el cuerpo el mayor tiempo posible preservado, ¿para qué? De la impresión al que lo retire, de que cuando llegue el momento de hacerlo, simule que está vivo, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles, como decía Alejandro, los españoles vieron eso y dijeron, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? Esto no puede ser, o sea, que practiquen eso, ¿no? De retirar los cuerpos, aparte de ver sacrificios humanos, sacrificios de animales, ¿no? Que es parte de la cosmovisión andina, ¿no? No vamos a nosotros criticar ni satanizar, es parte de la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Pero imagínense qué sintieron cuando vieron eso, ¿no? Y obviamente una de las misiones primordiales era evangelizar. Entonces había que romper esa estructura. ¿Y por qué medio? Primero, a través de la violencia, pero se dieron cuenta que a través de la violencia no podían hacer nada. Entonces la otra solución era el sincretismo. Entonces entra la festividad de Todos Santos que reemplaza Denos un segundo, chicos. Se ha ido el internet, me parece. Así que un poquito de paciencia, por favor. muy buenas noches. Van a disculpar, se me cayó la señal. Se me cayó la señal, pero ya estoy de vuelta. Estaba hablando solo. Un buen rato hasta que vi el icono de que me salí de la reunión. ¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? Se escucha, licenciado. Ah, muchas gracias, Disculpe, muchas dice, gracias. Yo ya estaba, yo me quedé hablando solo un buen rato hasta que me di cuenta que la señal se me fue, se cayó la señal, como les dijimos al principio de la clase, Ricky y mi persona. Está un poco inestable la señal, pero hay que continuar, ¿no? Hay que continuar adelante. Entonces, básicamente el Inca era transportado por sus súbditos, ¿no? Cargado, como en procesiones, ¿no? Entonces, el Inca, básicamente, como era la encarnación del dios Sol, del Inti, no podía él
ni siquiera tocar el piso, ¿no? Entonces, en el imaginario, era un Dios hecho carne. O sea, lo que decía el Inca se tenía que cumplir. Entonces, imagínense, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un presidente. A ese presidente lo hemos elegido por mayoría, por democracia, por voto mayoritario. Entonces, si es bueno o es malo, solo Dios lo dirá, ¿no? Ahora, si es malo, muy malo, y hace algo que realmente atenta contra los intereses del pueblo, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo, que es la mayoría? Se levanta. Se levanta, se rebela, genera una guerra civil, ¿no? Y derrocan al tirano para que entre un nuevo sistema. Entonces, en el caso de los incas, como eran básicamente dioses encarnados, todo lo que hablaban los incas o decían los incas era ley. Nadie podía discutir. Ahora los emperadores, los incas, tenían pues sus consejeros y también tenían sus yatiris, quienes los guiaban en las decisiones que iban a tomar. Pero básicamente la palabra del Inca no debería discutirse, no podía discutirse. Hay otro factor también que generaron los incas para mantener la casta, que era las relaciones cosanguíneas o el incesto. ¿Saben qué son relaciones cosanguíneas o incesto? Las relaciones sexuales entre mismos familiares o parientes. Ah, muy bien. Sucedió en Egipto, sucedió en el Imperio Romano, sucedía en el Imperio Azteca y también sucedió acá con el Tahuantinsuyo, como dicen sus compañeros. Relaciones cosanguíneas o de incesto. ¿Qué quiere decir? Relaciones parentales, como decía su compañero, tenían relaciones sexuales entre parientes, entre familiares, entre hermanos, ¿no? Para mantener su linaje. Ahora, ¿cuál es el problema de que digamos, alguien se case con su hermana, digamos, o que se case con su hermano? O sea, ¿ustedes se imaginan casarse con su hermano o con su hermano? Me Realmente imagino. es algo medio grotesco, ¿no? Porque obviamente tú la ves a tu hermana como si fueras una proyección de ti, ¿no? Es tu sangre, es tu parte de tu familia. Entonces, pero los incas practicaban relaciones de incesto para seguir manteniendo un mismo linaje, ¿no? Entonces, es algo que es típico de los imperios de la antigüedad, el incesto. Y van a ver que en varios imperios del mundo se practicaba el incesto para mantener el linaje. E inclusive, cuando se establecen los reinos europeos en el sistema feudal, en la Edad Media también se practicaban relaciones incestuales, ¿no? Por eso en Roma llegaron a aparecer emperadores locos, desquiciados, algunos deformes, ¿no? Entonces, en el caso del Imperio Incaico, si bien no tenemos datado algún inca que haya sufrido alguna discapacidad, pero yo sé que de alguna u otra manera estas relaciones incestuales pudieron haber influenciado un poco en la capacidad intelectual de nuestros ancestros, porque está científicamente comprobado que se puede dar, ¿no? Otro aspecto era que practicaban las deformaciones craneales y la trepanación. De esto ya hemos hablado. A ver, ¿qué era la deformación craneal y la trepanación? De que los bebés les ponían tipo de que para su cabeza deformar o algo así. Muy bien. ¿Qué les colocaban a los bebés para deformar su cráneo?
desde pequeñitos. ¿No ve que tienen los huesos flexibles? ¿Qué les colocaban? Tablillas, vendajes, ¿no? Para que el cráneo se vuelva más aconado, ¿no? Y como en el paso del tiempo ellos empezaban a sufrir cefaleas, que eran dolores de cabeza, entonces como está en esta imagen de acá abajo, se procedía a generar orificios sin anestesia en la cabeza de los esqueletos, bueno, no de los esqueletos, de los incas, como se ve en este cráneo, que es parte de un esqueleto, para que en el imaginario de nuestros ancestros salgan esos espíritus de ese cuerpo, ¿no? Y como habíamos mencionado anteriormente, entierros en chulpas y en posición fetal. Así como llegaste a este mundo, te irás. ¿Lo ven? Muy bien. Continuaremos. Entonces, los incas conquistaron numerosos pueblos vecinos, entre ellos los chimús, con la toma de su capital Chan. ¿Y por qué los chimús? Porque realmente los chimús eran un pueblo pero muy bélico, pero aparte de ser un pueblo guerrero, esos chimús eran expertos orfebres y tras la conquista del imperio a los chimús desarrollaron hermosas piezas de orfebrería que utilizaban nuestros ancestros. ¿Qué es orfebrería? ¿Alguien sabe lo que es orfebrería? Por si acaso. ¿Alguien sabe por ahí lo que es orfebrería? Joyas, adornos, ¿no? Recordemos que nuestros antiguos antepasados ya fundían metales, como el cobre, el bronce, fundían también lo que era la plata, el oro. ¿Qué importancia tenía el oro para nuestros ancestros? ¿Por qué tenía que vestirse el Inca con oro? ¿Cuál era la importancia de vestirse con oro? ¿Por qué el oro? Vamos, chicos. ¿Qué simbolizaba el oro para nuestros ancestros? La sangre del dios Sol. Amarillo, el sol. ¿El oro qué color tiene? Amarillo. Amarillo, muy bien. ¿Y cuál sería la bebida de los dioses para los incas? La chicha. La No, chicha, Alejandro. ¿De qué color es la chicha? mostaza, color del maíz, mostaza, café. Mostaza, medio café, medio O, amarillo, como el sol. o sí, también. Asimilaban, ¿no ve? Amarillo, el sol. ¿Cómo se tiene que vestir el Inca? De amarillo. ¿Por qué? Porque fue enviado por el sol. ¿Y qué metal es amarillo? El oro. Muy bien. ¿Qué vamos a beber en nuestras festividades? La bebida de los dioses. ¿Y cuál es la bebida de los dioses? La chicha. Bebida fermentada de maíz. Eso bebían nuestros ancestros. La chicha era la bebida por excelencia de nuestros ancestros. Entonces, el amarillo era siempre un color que era considerado y asimilado a las deidades, ¿no? Entonces, orfebrería son joyas. Orfebrería, joyas, hechas en metales, ¿ya? Por si acaso. Cerámica, son, por ejemplo, los incas también utilizaban querus. Y de esto ya hemos hablado nosotros en una clase anterior, ¿no? ¿Qué eran los querus? Si van a recordar, vamos a recordar. Algunos no estaban, ¿no? Esa primera clase. Los querus eran vasos ceremoniales.
¿no? Que utilizaban los sacerdotes, porque muy aparte del Inca, había una sociedad sacerdotal también, ¿no? Que tenía privilegios, había una nobleza, ¿no? Entonces, básicamente, los querus eran vasos que se utilizaban en ceremonias religiosas, con formas antropomorfas y con formas zoomorfas. ¿Qué es antropomorfa? De forma humana, Muy bien. ¿Y zoomorfa? de forma animal. Muy bien. Esos eran los querus, ¿no? Y si digamos antropomorfo, podríamos simbolizar a un inca, a un noble, inclusive al hombre y la mujer, ¿no? Son morfas, pumas, llamas, ¿no? Serpientes, ¿no? Que eran simbolizadas también. Pero, así como hoy en día nosotros nos conectamos por un dispositivo móvil, que todos lo tenemos, obviamente, un dispositivo móvil, un celular. Este celular nos permite comunicarnos con cualquier persona en el mundo en fracción de segundos. ¿Lo ve? Antes de la telefonía móvil estaban los teléfonos celulares convencionales, ¿no? Con redes analógicas. Entonces, el primer teléfono celular apareció en el año 1973. Antes de los teléfonos celulares, ¿cómo nos comunicábamos nosotros los seres humanos? ¿A través de qué vía? Vamos a Señales de repetir. humor. Bien, Alejandro, porque ha sido Si muy recuerdo, mandaban como atento. mensajeros ahí para que vayan a donde corrían para enviar la Sí, información. porque yo estaba recorriendo poco a poco y ya se fueron hasta atrás. Las señales de humo, por si acaso, ¿no ve? Hasta el día de hoy utilizamos nuestro término. Hermano, comunícate pues, aunque vivas lejos, pues, aunque es por señales de humo, decimos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa terminología señales de humo? ¿No? Entonces, ¿quiénes se comunicaban por señales de humo? Eran los pueblos amerindios, los pueblos nativos que hoy en día, que antes vivían en América del Norte, como los Cherokees, los Hughes, ¿no? Los Apaches, se comunicaban por señales de humo, ¿no? Pero yo estaba haciendo una retrospectiva un poquito más lenta, Entonces decíamos celulares. Yo digo los teléfonos fijos, ¿no? Antes de los teléfonos fijos, los telégrafos. Antes de los telégrafos, el correo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, el correo. Hoy en día, si ustedes van al correo, van a ver que está más vacío que Stadium cuando pierde la selección boliviana. Entonces está vacío, desértico, ¿no ve? Pero antes la gente se comunicaba a través de las cartas y las cartas llegaban a través del medio terrestre o vía aérea. Entonces, en época del Incario, aunque ustedes no crean, el imperio Inca estaba conectado a través de puentes, calzadas, ¿no? ¿Qué quiere decir calzadas? Como carreteras por donde se conectaba el imperio de forma efectiva, ¿no? Conectando los cuatro suyos. Entonces, ¿quién era el encargado de llevar los mensajes? Obviamente, en ese tiempo no había escritura, ¿no? No era que el Inca le decía, a ver, escribano, escriba, ¿no? Hoy decido construir un templo, ¿no? Y el tipo anotando, ¿no ven? No había escritura, no había escritura. Entonces la gente dice, pero ¿cómo entonces se comunicaban los incas? ¿Qué medio utilizaban para comunicarse? ¿Qué era? El medio verbal, me imagino. Ah, la crónica, ¿no? Como dice su compañero. ¿Qué es eso digamos, de aprender la historia de generación en generación, de oídas? ¿Qué quiere decir? Que el abuelo le contaba al hijo, el hijo le contará al nieto y así sucesivamente de generación en generación, y esa información no se perderá, a excepción de que se genere un genocidio, ¿no? En caso de un genocidio, es probable que toda esa información se pierda, ¿no ve? Como decía su compañero, de habladas,
de oídas. Yo le cuento algo a mi hijo y mi hijo le contará después eso a mi nieto y así sucesivamente, de generación en generación. Pero los incas también se dieron modos para tener escritura, no una escritura convencional como la que tenemos hoy en día, pero a su manera, a través de los tejidos llamados quelcas y a través de los quipus. ¿Alguna vez han visto un quipu? Y enseguida les voy a mostrar un quipu, ya, obviamente en pantalla, porque lindo sería que yo lo tenga. Pero muchos dicen que a través de los quipus se podían generar se podía realizar contabilidad, se podía realizar censos, se podía contar cantidad de ganado, de producción agrícola, hasta historias, de acuerdo a los colores que tenían los quipus y los nudos, porque quipus significa nudos. Entonces, de acuerdo a los nudos que tenían esas sogas, básicamente podían enviar o transmitir mensajes. Entonces, los chasquis recorrían miles de kilómetros a la carrera a través de las numerosas y bien pavimentadas carreteras. O sea, pavimentadas, en otros casos, para la época, empedradas, ¿no? Que unían el Tahuantinsuyo. Estas vías tenían casas de postas. ¿Qué quiere decir? Que alguien corría de un tramo con el mensaje, lo transmitía a otra persona, descansaba en esa posta y el chasqui seguía corriendo hasta la siguiente posta. Y así sucesivamente. Los chasquis eran los mensajeros o también llamado el correo del Inca. Sin los chasquis, básicamente la información no se podría haber transmitido de un lugar a otro. ¿Se están dando cuenta? La información, leyes u otras cosas que realmente los incas querían transmitir a su pueblo, ¿no? A través de los incas. Y esto se realizaba como en otras palabras, como dice acá, por relevos. A ver, ¿qué es relevo? Sí, Reemplazar. cambio. Reemplazar, cambio. A veces están jugando fútbol ustedes, cuando ya están cansados, ¿qué dicen? Ya, pues hermano, relevo, dicen, ¿no ve? Cambio, ¿no? Transferencia, ¿no? Entonces, un inca llegaba hasta cierto punto y descansaba, le transmitía la información de manera verbal al otro y ese otro inca, ese otro chasqui corría desde esa posta hasta la siguiente, por relevos, ¿no? Con el cuidado siempre de poder transportar la información de manera clara y fidedigna. Como les decía hace un momento atrás, los incas no tenían un sistema de escritura convencional. Ni los aymaras, ni los incas, ni los tiwanacotas, ni ninguna cultura que se asentó en América, a excepción de los mayas, tenía una escritura. Por eso algunos dicen, todas las culturas de la Via Yala, menos los mayas, eran analfabetas, ¿no? O sea, no conocían la escritura, pero no hacía falta lo que yo digo más bien es que no había una escritura convencional en el sentido de que sí había una escritura, pero utilizando otros medios, ¿no? Por ejemplo, los tejidos y los quipus tranquilamente podían transmitir mensajes, solamente que el único que podía leer esos mensajes era el quipu Camayoc, que era como un lector del quipu, como un experto lector del quipu, ¿no? Y lastimosamente, hoy en día sabemos los colores, pero no sabemos cómo podían transmitir cifras, cómo podían transmitir conocimientos, cómo podían transmitir historias, anécdotas, ¿no? A través de los quipus. ¿Ya? ¿Qué eran los quipus? Un singular sistema de cuerdas anudadas. O sea, tenían varios nudos. Enseguida les voy a mostrar. Entonces, los distintos tipos de nudo y cantidades de nudos constituían en sí mismos un sistema de comunicación, pero también los colores del quipu, ¿no? Los colores de los quipus podían transmitir información, como pueden ver acá.
Esos eran los quipus, ¿no? No por nada el gobierno del señor Evo Morales creó una empresa llamada Quipus, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente querían rediseñar los sistemas de información y comunicación en nuestro país utilizando computadoras fabricadas en Bolivia, ¿no? Y le pusieron el nombre de Quipus para hacer alusión a este sistema que utilizaban nuestros ancestros para llevar contabilidad, para generar censos, como les decía, o otras cosas a través de los números, hasta historias. O sea, básicamente, el Quipu Camayoc, y el que puede leer ahora un Quipu, es una persona bastante experta. Ah, los incas eran politeístas. ¿Qué significa politeísta? Que creen en varios dioses. Ah, Tenían varios dioses. que creían y tenían varios dioses. Y la mayoría de esos dioses, ¿dónde se encontraban? En su alrededor, en el Ah, sol, en la luna. exacto, en el mundo que les rodeaba, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, el rayo, ¿no? La tierra, el agua, los animales, eran muy venerados, muy respetados. Realmente nuestros ancestros convivieron en armonía con el entorno natural, sin destruirlo, sin sobreexplotarlo, sin contaminarlo. Realmente nuestros antepasados eran civilizaciones que se establecieron como parte de la naturaleza. El hombre era uno más y no era el dueño de la naturaleza, el que destruía el medio, el que buscaba riquezas, no. Es más, el incario, para algunos historiadores, es considerado como un socialismo perfecto, porque básicamente los incas aplicaban lo que era la redistribución. ¿Saben lo que es la redistribución? ¿Alguien sabe o ha aprendido en colegio qué era la redistribución? ¿Saben qué hacían nuestros incas? Obviamente en las comunidades se dedicaban al trabajo agrícola o a la ganadería. Entonces, ¿qué hacían? Básicamente llegaba la época de cosecha y las autoridades del Inca iban a controlar cuánto de cosecha se había generado en cada comunidad, en cada ayllu, que era el núcleo del Imperio Inca. O sea, cuando ustedes les pregunten, ¿cuál es el núcleo del Imperio Inca? El ayllu. Entonces, básicamente, lo que veía él, el enviado del Inca, era cuánto de producción se había generado en cada comunidad. Entonces, ellos lo que hacían era tomar toda la cosecha y de acuerdo a la cantidad de habitantes, se redistribuía nuevamente la cosecha para que las personas vivan bien. Y con el excedente, se lo deshidrataba y se lo almacenaba para los tiempos difíciles. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está algo que ya había mencionado al principio de la clase, que básicamente todas las religiones que manifestaban, todas las creencias que tenían los incas giraban alrededor del dios Sol, el Inti. Tenían como base alimenticia la ganadería de camélidos, ¿no? A ver, nombres de camélidos. La llama, La llama, la vicuña, la vicuña, Alpaca. las alpacas, los guanacos, ¿no? En base a los camélidos, a la ganadería, ya sabemos nosotros que nuestras culturas andinas
no había ganado ovino, ni porcino, ni caprino, ni vacuno, solamente existía el ganado camélido. Era la base alimenticia de nuestras culturas. Y la agricultura, de productos como ser la papa, la quinoa y el maíz, que eran parte de nuestra dieta, ¿no? Y inclusive ya hemos hablado que del maíz, el maíz fermentado, elaboraban una bebida llamada chicha, ¿no? Ahora, aquí están algunas de las deidades que tenían los antiguos incas. La Pachamama, también conocida por ser la madre tierra, la diosa de la fertilidad, que básicamente cumple dos ciclos, la siembra y la cosecha, ¿ya? Entonces, en las festividades se derramaba chicha al suelo en una acción llamada chaya. O sea, básicamente, ¿ustedes han chayado alguna vez? ¿Han Sí, realizado alguna chaya? Y en las chayas, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Se le ofrece a la Pachamama antes del consumo que nosotros hagamos, se le realiza un pequeño desecho a la tierra para que la Pachamama, según las tradiciones, lo reciba y que prospere lo que estás trayendo, lo que le estás ofreciendo, lo que le estás compensando o regalando, Muy o bien. invitando. Exacto. ¿A la Pachamama se le puede ofrendar alcohol? ¿Sí o no? sí, Sí. Básicamente nosotros en las chayas, ¿qué hacemos? Nos compramos una cerveza, alcoholcito, ¿no ve? Esas cositas y vamos echando a nuestra casa o en nuestro automóvil, ¿no ve? Y básicamente esa cervecita va cayendo al suelo y esa cervecita, ese alcoholcito, esos confites y pétalos de flores, algunos hasta frutas, le ofrendan a la Pachamama para que la Pachamama también nos retribuya. Pero antes de la llegada de los españoles, no había pues cervezas paceñas, no había alcohol guavirá, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces nuestros antepasados realizaban la festividad de la chaya derramando chicha a la madre tierra para que nos vaya bien. Como decía su compañero, hay mucha gente que hace este ademán, ¿no? Le sirven un vaso de alguna bebida y antes de servirse él, derrama un poco a la madre tierra, primero a la madre tierra, primero a la Pachamama, primero a mi mamita, la madre tierra, y después tomo yo, me sirvo yo. ¿No ve? Entonces, la chaya también es parte de las creencias que practicaban nuestros ancestros. La luna, la quilla o la mamaquilla, la madre luna, ¿no? Esposa del Inti, como decíamos, la dualidad, el Inti y la quilla, ¿no? El Inti y la quilla manifestados perdón, el Inti y la Quilla manifestados en el Inca y la Colla, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, la esposa del Inti, hija de Dios Viracocha, también considerada como la Quilla, la protectora de las mujeres. O sea, si el Inti protegía a los varones, también la quilla protegía a las mujeres. ¿Ya? La mamacocha, conocida como la diosa del mar. Entonces, ¿dónde habitaba la mamacocha? En las aguas, en los océanos, en los lagos, en las lagunas, ¿no? Y había que ofrendarle también a la mamacocha para que nos vaya bien en la pesca. ¿Se están dando cuenta? Así como a la Pachamama había que venerarle, había que chayarla, o ofrendarle, realizar ofrendas de sangre, o ofrendas de otro tipo de ofrendas suyos, o mesas rituales, que hasta el día de hoy están vigentes.
A la mamacocha también se le puede ofrendar para que venga nuevamente una buena pesca. ¿Ya? La mamá Sara, diosa del alimento y el maíz. Entonces, el maíz, realmente, la papa y el maíz y la quinoa han sido alimentos claves para nuestros ancestros. Después los incas también asimilarán la coca, ¿no? De los aymaras. Coyur, compañera de la luna, que son las estrellas, ¿ya? Y Yapa, dios del rayo, considerado como el señor del fuego. Básicamente, el dios del rayo es aquel que le da poderes sobrenaturales a las personas. ¿Lo ve? Como ya habíamos mencionado en la clase anterior, el rayo que le cae a una persona puede hacer que esta persona se convierta en un nexo entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Entre otras palabras, un yatiri, ¿no? Y hay otro que es el dios Supay o el demonio de la mitología andina. ¿Alguna vez han visto la danza de la diablada? Sí, ¿Cómo se le denomina a la mujer que baila con el diablo? La China Supay. La China Supay. Entonces, ¿qué significa la China Supay? Mm, Mujer endemoniada. Ah, mujer endemoniada o mujer demonio, ¿lo ve? Que básicamente es como la compañera del diablo, ¿no? Los supais básicamente son seres malignos, o como le llamamos ahora, demonios, ¿no ve? Que habitan en la esfera espiritual del mundo, ¿no? Entonces, el universo estaba dividido en tres partes. El Anampacha, el Caipacha y el Ucupacha. El Anampacha, que era la morada de los dioses. Como diríamos, el Anampacha era el mundo celestial, le podríamos llamar. El Caipacha, el mundo terrenal, donde vivimos nosotros. Mundo tangible, donde caminamos, donde nos alimentamos, donde somos frágiles, pobres, mortales. ¿No ve? Y el Ucupacha, básicamente es el mundo de abajo, como el inframundo, como el mundo de las tinieblas. ¿Se están dando cuenta? Y es curioso, ¿no? Porque en muchas culturas se habla de ese mundo celestial. Por ejemplo, en la mitología griega hablamos del Olimpo, ¿no? El mundo de los mortales y el inframundo, ¿no? Y miren que en América, en el Nuevo Mundo, en el Imperio Incaico, hablamos de algo parecido, de tres esferas que conforman el universo, pero que se parecen mucho a lo que establecían los griegos y a lo que establecía inclusive la Biblia, porque la Biblia habla de cielo, tierra e infierno, ¿no ve? Y aquí vemos el Caipacha, que podría ser asimilado como el cielo, el Ucupacha, que puede ser la tierra, perdón, el Caipacha, que puede ser la tierra, el Anampacha, que puede ser el cielo, y el Ucupacha, que puede ser considerado el infierno, ¿no? Porque aquí, ¿qué dice? Aparentemente en el Ucupacha se encontraban los muertos que habían retornado a su pacarina o al lugar de origen. ¿Qué quiere decir? Que básicamente los muertos descendían al Ucupacha, como el inframundo, ¿no? Entre la Anampacha y el Ucupacha habían lazos de complementariedad, siendo el Capacha el punto de encuentro en el que se unían ambos planos del universo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo terrenal es como un puente entre el mundo celestial y el mundo de las tinieblas, donde estamos nosotros en este momento. Por eso dicen que en este mundo hay dos cosas que son inevitables, el bien y el mal. Todos nosotros tenemos algo de buenos y algo de malos. Nadie puede decir, ah, no, profe, o no, no, licenciado, o no, profe, o no, ingeniero. O sea, que yo soy 100% buenito, soy perfecto. No, nadie. Nadie. Todos nosotros tenemos algo de buenos
y algo de malos, ¿no? Entonces, así como el Caipacha, el lugar donde estamos nosotros, como que es parte de nuestra esencia. Es parte de nuestra esencia como seres humanos. ¿Se están dando cuenta? Ahora, si mueres, obviamente te entierran y te unes al Ucupacha. Y después realizarás tu viaje para unirte a los santos en el Anampacha. ¿Están atendiendo? En la cosmovisión aymara significa Alajpacha, Mancapacha y Acapacha. Igual, los tres espacios, ¿no? Los tres mundos, diríamos, que conforman nuestro planeta Tierra, nuestro universo. La educación en el Imperio Inca siguió los lineamientos de la sociedad clasista. ¿Qué quiere decir? Que básicamente todos tenían derecho a la educación, pero la educación se diversificaba de acuerdo al rol que ibas a cumplir en la sociedad, ¿ya? Entonces, para la nobleza, para los de la clase alta del Incario, la educación era mucho más estricta, más elaborada, podríamos decirle, ¿no? En cambio, para el pueblo, para los quechuas que conformaban el grueso de la población, básicamente solamente tenían que dedicarse a la educación para labores agropecuarias, para labores domésticas o para labores que puedan servir para el beneficio o el crecimiento del imperio en cuanto a infraestructura. Pero en el caso de la nobleza tenía una educación, diríamos, más privilegiada, ¿no? ¿Por qué? Porque los incas sabían perfectamente que las autoridades tenían que estar muy bien preparadas para cumplir un rol educativo dentro de la sociedad incaica. O sea, ¿qué quiere decir? Necesitaban personas especializadas para muchas cosas. Y para eso tenías que estudiar, tenías que superarte, tenías que prepararte. Imagínense ese pensamiento de nuestros ancestros. O sea, para ocupar un cargo político, tenías que estar pues bien preparado. En cambio, ahora, siglo XXI, Bolivia, ¿será que las personas que están gobernando, que nos representan, que ocupan cargos públicos, están preparados para ocupar esos cargos? ¿Tendrán experiencia? ¿Tendrán meritocracia? O sea, ¿qué quiere decir? Ministro de Justicia será una persona no importa de qué estrato cultural sea, siempre y cuando que haya estudiado leyes. No, pero nuestros ancestros nos dan una lección y nos dicen, para ocupar un cargo público, para ser político, para ser parte de la élite, tienes que ser una persona muy bien sabida, muy bien estudiada. Ah, entonces, ¿dónde teníamos que estudiar nosotros en la época de nuestros ancestros? En los yachayhuasis. Los yachayhuasis, que eran los colegios de nuestros ancestros, las casas del saber, los centros de enseñanza para los jóvenes integrantes de la realeza y la nobleza. ¿Ya? De ahí salían preparados para dirigir a un pueblo, para conducir a un pueblo, no solamente un pueblo, a un imperio. A un imperio. No era poca cosa. Y los ayahuasis o ayahuasis era el centro de formación femenina de las escogidas. ¿Qué quería decir? Que escogían a las mujeres más preparadas, a las mujeres más inteligentes y a las más hermosas y las separaban en lugares específicos que eran algo más o menos parecido a conventos que existían, como más o menos Machu Picchu. ¿Se dan cuenta? Eran lugares especializados donde separaban a estas mujeres, donde las preparaban y donde cumplían un rol también para la sociedad. Los hombres estudiaban y las mujeres también estudiaban dentro del imperio inca. Ahora,
hablando de los incas, el Incario tuvo un total 3 emperadores y un usurpador. ¿Por qué? Porque el último inca, que fue Atahualpa, no fue un inca legítimo. ¿Por qué? Porque usurpó el trono al inca legítimo, que era su hermano, Huáscar. Entonces, a través de una guerra así. Por eso se habla de que el Incario aproximadamente tuvo 13 emperadores y un usurpador. Algunos lo catalogan como el 14º Inca Atahualpa, pero en varios libros dicen 13 incas y un usurpador. Hay algo que también desarrollaron nuestros ancestros, el dominio de pisos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la altitud, de acuerdo a la condición climática, de lo que hemos hablado nosotros en geografía, sabemos que a mayor altitud, más frío, y a menor altitud, más calor. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antiguos incas? Empezaron a cultivar productos en lugares que podían optimizar la producción, ¿no? Obviamente en el altiplano, llamas y alpacas, papa y quinoa. Perfecto. En los valles templados, maíz y algodón. En las costas, peces y guano, ¿no? Entonces, inclusive en la zona del altiplano hasta sal. Entonces, ¿qué hacían? Producían algo específico y después intercambiaban sus productos a través del sistema de comercio de nuestros ancestros. ¿Y cuál era el sistema de comercio de nuestros ancestros? El trueque. El trueque, el intercambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros incas utilizaban valores que ya habíamos hablado nosotros, o asimilaron, y generaron una sola cosmovisión: la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad, ¿no? Practicaban un valor que era la redistribución, que básicamente entre más producción se generaba, entre más sobreproducción se generaba, teníamos más alimentos para poder guardarlos para los tiempos difíciles. Entonces, la redistribución básicamente es uno de los preceptos más interesantes de la cultura inca, ¿no? Obviamente la cultura inca también se caracterizó por construcción de estructuras megalíticas, ¿no? Porque es con piedras grandes como la fortaleza de Sacsayhuamán, Machu Picchu, ¿no? Inclusive hay un recinto que se encuentra en el lago Titicaca. ¿Saben cuál es? La isla del Sol. del Sol. Es incaica, ¿no? Entonces nosotros, ¿para qué estamos en estas clases? Para poder diferenciar, porque algunos no diferencian qué es incaico, qué es tihuanacota, qué es aymara. Entonces, inclusive hay personas que dicen, ay no, si a los pobres aymaras graves los han sometido a los españoles. No había tihuanacotas cuando llegaron los españoles. ¿Quiénes estaban? Los aymaras y los quechos. Ah, dicen, ¿no? Entonces, para eso estamos. Yo quería aplicar al principio de la clase, lastimosamente tuvimos un pequeño contratiempo por problemas de conexión, un pequeño cuestionario para ver cómo hemos aprendido en la clase anterior. Y como veía que no estábamos todos, entonces dije, mejor aplico la siguiente unidad y dejo el cuestionario para el final. Entonces, no sé, en este momento, no sé si quisieran que les aplique un pequeño cuestionario divertido para ver qué hemos aprendido en la anterior unidad y qué se podría reforzar o retroalimentar. No sé si están de acuerdo. Les voy a mandar a través del chat un link. ¿Lo tienen? Sí, Sí, Liz. Muy bien. A ver, ingresen a ese link. Ingresen a ese link. Me dicen si se puede, porque a veces puede
ocurrió alguna situación, pero a ver, ingresen. ¿Se puede? ¿O por la señal se perdió? Por la caída de señal que tuvo. Para que les envíe otro. Licenciado, de mí ingresó de manera normal hasta la parte donde me pidió el nombre. Ah, ya. Coloco más mi nombre Sí, tu nombre. y Luis, empiezo. no, Debe igual. no vas a poder empezar hasta que yo, yo lo inicie, porque todos van a ir al mismo tiempo. Magalí, Luis, ya están, ¿no? Sí, Lice. Ya. Entonces, enseguida voy a cumplir pantallita para ver quiénes están. ¿Alguna vez han utilizado esta técnica Quizzes? Sí, ya la habíamos hecho, Lice. Qué bien. Entonces, no hay ningún problema. Porque vamos a utilizar varias técnicas para ir viendo cómo vamos aprendiendo, ¿no? Eso de romper también ese esquema de que la evaluación es una tortura. Algunos dicen, ay, no, yo no quiero dar evaluaciones, no quisiera, dice, ¿no? Entonces, la evaluación no es una tortura, más bien es algo positivo porque nos muestra quiénes, cómo hemos aprendido, qué no hemos aprendido. Jessica ya está, Brian también está. Brian, deberías poner puesto apellido. Kevin, Alex, Limachi, Mamani, Magalí. Luis, ¿no estás? No, no le puse empezar todavía. Vamos a ver. Ahora sí. Kelly, Jessica, Nils, Fabio, Brian, Kevin. A ver, ponle empezar, Lucho. Ya, licenciado. Ahora sí estás. Ahí está Miguel. Mis dos tocayos, Freddy y Miguel. Ahí está Karina, Brian. Son 13. Faltan, ¿no? Algunos. 14. ¿Quiénes más faltan? Unos 4 más nos deben faltar. ¿Quién falta? ¿O estamos todos? ¿Están todos? Nadie falta porque voy a iniciar. Ya, inicio a la 1. Inicio a las 2. E inicio a las 3.
Licenciado, ya lo he acabado ahora. ¿Qué procede? Miguel, ¿te trabaste? Miguel, creo que se trabó o se salió Miguel. Los demás ya terminaron, ¿no? Sí. Sí. A ver, vamos a ver. Y aquí están los ganadores. Luis, Jessica y Alejandro. Estuvo bien reñido, ¿no?
La precisión de la clase, 69%. No está para nada mal, pero hay que ir subiendo, ¿no? La pregunta más difícil, los aymaras y los fue... A ver, ahorita vamos a ver. Respuesta más larga. Datos interesantes. A ver, vamos a ver. ¿En qué preguntas hemos tenido más problemas? Ya en esta, por ejemplo. ¿Qué tipo de construcciones tenía la capital de Tiwanaku? Megalíticas. Megalítica. Megalíticas, ¿no? Piedras gigantes puestas una sobre otra, sin utilizar concreto. Nuestras culturas no conocían el concreto, ¿no ve? Y aún así, sin conocer el concreto, realizaron obras arquitectónicas monumentales utilizando solamente piedra, grapas, y le daban una forma cóncava a ciertas partes de la piedra y convexa a ciertas partes de la otra piedra para que encajen como en un Lego. Esa técnica que se utilizó en Tiwanaku también se utilizó en el Imperio Incaico, por si acaso. ¿Ya? Entonces, construcciones megalíticas. A ver. Vamos a la siguiente. También. ¿Qué sistema de gobierno tenía Tiwanaku? Teocrático. Teocrático. ¿No ve? Básicamente, los sacerdotes, los que conllevaban, los que eran ese nexo entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, eran los que conducían las riendas del gobierno. ¿No? Hay gobiernos monárquicos que están sentados en una sola persona, hay gobiernos oligárquicos concentrados en un solo grupo de élite económica, democráticos sentados en el pueblo y teocráticos sentados en los sacerdotes, aquellos que eran básicamente el nexo entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Muy bien, nos vamos a la siguiente. Diferencias, ¿no? A ver, ¿los tiwanacotas eran una cultura guerrera o pacífica? Pacífica. Así. Pacífica. Y aún así, a través de la paz, y eso es lo que consterna a la comunidad científica, lograron estructurar un imperio que se extendió por Perú, Bolivia, norte de Argentina y noroeste, perdón, norte de Chile y noroeste de Argentina, utilizando mecanismos pacíficos. En cambio, los incas, no. Los incas o bien apelaban al diálogo, o te sometías por las buenas, o directamente te sometían por las malas. El único imperio que no fue doblegado por los incas fueron los guaraníes, los chiriguanos. Nunca pudieron establecerse los incas en la región del oriente, a excepción de la fortaleza de Samaipata, que se encuentra en el oriente boliviano, en el departamento de Santa Cruz. Ese es el único fortín que estableció presencia de los incas. Ni los incas, ni los españoles pudieron llegar hasta la región de la Amazonía. Inca que entraba, inca que moría. Español que entraba, español que moría. Por si acaso, los únicos que pudieron entrar a la región de la Amazonía fueron los sacerdotes jesuitas y establecieron las reducciones o misiones. Pero ni los incas ni los españoles pudieron doblegar a las culturas del oriente. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a la siguiente. A ver, veremos esta.
Ah, la Puerta del Sol. Según el mito y la creencia de nuestros ancestros, ¿en qué puede llegar a constituirse? ¿Qué era la Puerta del Sol? Un calendario. Ah, un calendario, ¿lo ve? Un calendario agrícola, ¿no? Están varios dioses alados y en el centro está la figura del dios creador Viracocha, pero también, según el mito y la leyenda, la Puerta del Sol puede llegar a considerarse como un portal Dimensional. interdimensional, ¿lo ve? Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Sí? Si no fue pero sí fue, no, bueno, no sé, puedo decirle, si nos preguntasen qué era la Puerta del Sol y existiesen las dos posibilidades de responder. Las dos posibilidades de que era una entrada a un templo. Sí, y a la vez que era un calendario, por ejemplo. La Puerta del Sol no está ubicada en su lugar original. Hasta el día de hoy se discute en torno a dónde estaba ubicada la Puerta del Sol, porque cuando llegaron los españoles, y después, obviamente, después de los españoles, llegaron los saqueadores, otro tipo de saqueadores, comunarios o aventureros y todo eso, y se procedió a la excavación de Tiwanaku. Tiwanaku había sido destruida antes de la llegada de los españoles. Por eso existe ese mito de que los aymaras probablemente invadieron este territorio que hoy en día es Tiwanaku, la capital del imperio. Entonces, obviamente hoy la Puerta del Sol se encuentra en lo que es cerca del templete de Calasasaya, ¿no? Donde la gente se reúne y espera cada 21 de junio recibir los primeros rayos del sol y el inicio del solsticio, ¿no? Pero en sí, la Puerta del Sol está catalogada como un calendario o, según el mito, un portal interdimensional, ¿no? Porque conectaba el mundo natural con el mundo sobrenatural, aspecto que nunca se ha comprobado, pero que está dentro del mito, ¿no? Por lo demás, las personas le atribuyen a la Puerta del Sol como un calendario, obviamente. ¿Dónde comienza el calendario? El 21 de junio, cuando el Sol cruza por esa puerta y da inicio a un nuevo año agrícola, ¿no? Es también valedera esa observación y también la aclaración. Nombre de la pirámide que se encuentra en Tiwanaku. Acapana. Pirámide de Acapana. Entonces, las construcciones piramidales también están presentes en varios lugares del mundo y Tiwanaku no es la excepción. Lo que consterna a la comunidad científica es ¿por qué construcciones piramidales? ¿Por qué pirámides, no? Pirámides en Egipto, pirámides en Tiwanaku, pirámides en Mesoamérica. Entonces se establece pirámides en el continente asiático. Entonces existe la hipótesis de que las construcciones piramidales eran construcciones que básicamente concentran gran cantidad de energía, ¿no? Por eso nuestras culturas ancestrales desarrollaron construcciones piramidales. A ver, vamos a la siguiente. No tenemos problema. Periodos evolutivos de Tiwanaku. Son 3. Urbano, aldeano y no recuerdo. Imperial. Imperial. Aldeano, cuando nos acercamos en pequeños poblados, no hay algo que trascienda por encima de los demás, construcciones de adobe, techo de paja, construcciones cuadrangulares. Recuerden que Tiwanaku en eso se parecía a Chiripa, pero después entramos a un periodo urbano donde las construcciones se sofistican y más que todo, no es para beneficio del hombre, es para beneficio de lo sobrenatural, de nuestros dioses.
Entonces, construcciones ceremoniales, centros ceremoniales, ciudades, urbes ceremoniales, y las construcciones ya no tienen que ser de adobe. Entonces tenemos que utilizar la piedra, ¿no? Periodo urbano, construcciones de calles, acueductos, ¿no? Construcciones de diques, represas. Entonces todo eso hace alusión a un periodo urbano. Y cuando aumenta la población, hay la necesidad de extender nuestro dominio territorial y se genera el periodo expansivo o imperial. Muy bien. ¿Quién fue el que impulsó las expediciones en Tiwanaku? Manuel Ponce San Ginés. ¿Manuel o Carlos? Carlos. Ah, Carlos Ponce San Ginés. Y hay otro también que se llamaba Artur Ponsnaski, ¿no? Que era también otro arqueólogo que básicamente dedicó su vida a descifrar los enigmas de Tiwanaku. Muy bien. Ahí vamos a ver por acá. ¿En qué regiones se establecieron los aymaras? En Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, en el mismo lugar donde se establecieron se estableció el Imperio Tihuanacota, también se establecieron los señoríos aymaras. ¿Lo ve? Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento se llama retroalimentación. El núcleo de la sociedad aymara se llamaba Ayllu. 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 El Ayllu. ¿Y el núcleo del Incario qué se llamaba? Suyos. Sí, en cierto modo sí. ¿Por qué? Porque básicamente el imperio se dividió en 4 suyos: Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo. ¿No ve? El Collasuyo era el lugar donde habitaban los aymaras. Y cuando se juzgaron al Collao, a la tierra de los aymaras, le denominaron a esta región el Collasuyo. Por eso algunos dicen Bolivia, Collasuyo marca, dicen, ¿no? La tierra de los Collas, la nación de los Collas, ¿no? Collasuyo marca. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como si fuera, digamos, una nación dividida en 4 provincias. Así más o menos lo vamos a comparar, ya que son los suyos, ¿no? Esos suyos se dividían en, bueno, departamentos y provincias. ¿Cuáles eran las provincias? ¿Cómo se llamarán? Ayllu. Marcas. Otros. ¿Y las ciudades? Ahora sí, ¿se llaman? Ellos. Aylus. Entonces, ¿cuál será el núcleo del imperio incaico y del imperio y de los señoríos aymaras? El Ayllu. Ayllu. Vamos a ir de lo más pequeñito. Del Ayllu, la marca. De la marca, el suyo. Y del suyo, el imperio inca, o más conocido como Incario, o Tahuantín. Suyo. Muy bien. En ese orden. Entonces vamos por acá. Los monolitos más famosos son Benet. Ben, muy bien, Ponce. Fraile. y Fraile, muy bien. Entonces, la anterior clase de cuál era nuestro monolito barbado, el que causa Sí. conmoción en la comunidad científica. Entonces, también hay ese tipo de monolito, pero van a ver que más les dan importancia a los otros. Los aymaras son una cultura posterior a Tiwanaku. Tiwanaku. Muy bien. Y los incas son una cultura posterior a A los aymaras.
A los aymaras, muy bien. Posterior y contemporánea a los aymaras. O sea, ¿cuál es la secuencia? Vizcachani, Huancarani, Chiripa, Tiwanaku, aymaras, incas. En los incas estamos ahora. Y después, la siguiente semana ya vamos a entrar a lo que es la conquista del imperio inca. A ver, una preguntita más por acá. Cha, 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 cha. A ver qué más. A ver esta, ¿qué pasó acá? Ah, ¿qué tipo de operaciones practicaban nuestros ancestros, tanto los tiwanacotas, los aymaras y los incas? ¿Cómo se le llamaba esta intervención quirúrgica en los cráneos? Trepanación. Trepanación, muy bien. Entonces, lo que me interesa, obviamente, es como personas, hay muy buena performance. Vale la pena hacer esta retroalimentación. De este 69% de las preguntas correctas, la siguiente tenemos que subir a 70, 75, 80, 90, ¿no? Obviamente, las preguntas van en selección múltiple, porque ustedes también en la universidad, bueno, en lo que va a ser este previo al colegio militar, la preparación al colegio militar, también van a dar una evaluación de selección múltiple, ¿no? Y las preguntas que se les ha dado en esta especie de juego son más o menos similares a las que se les podría dar en la evaluación, ¿no? Entonces, por eso también es importante. Claro que lo único que ha cambiado es que no están ahí sentados con una hoja, unas hojas, un sobre, un hombre mirándoles con una cara de, ahí si te equivocas, si miras a otro lado, te vas, ¿no? Sino la evaluación que se ha dado aquí es un poquito más entretenida, un poco más amena, un poco más dinámica. No sé si alguien tuviese alguna preguntita o algo que comentar. Perdón, licenciado, yo no pude entrar al principio de la clase. Quería preguntarle cuál era, en qué año inicia el periodo de los incas. En el, El tema que digo. en el siglo XII. En el siglo XII después de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo. Pese a que han durado poco tiempo, pero han sido una de las culturas más esplendorosas del continente americano. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Licenciado, respecto al idioma que tenían los incas, si no me equivoco es el quechua, ¿verdad? El quechua. Idioma oficial, el quechua. Por eso les dicen también los quechuas, ¿no? El lago Titicaca es como una división entre el pasado y el futuro, ¿no? El pasado, que eran los señoríos aymaras, y el futuro que se devino, que eran los quechuas. Por eso a veces, por ejemplo, nosotros estamos en Copacabana, pasamos al lado de Puno y ya no hablan aymara. ¿Qué hablan? Quechua. El quechua. Entonces, el quechua es el lenguaje de los incas, el lenguaje de nuestros antepasados, del imperio más esplendoroso del continente americano. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita más para acabar? Licenciado, Sí, tengo escucho. tengo una pregunta. ¿Cuál fue la lengua más antigua de todos los imperios? De todos los imperios, de todas las culturas que habitaron en Bolivia, el puquina. El puquina llega a ser una de las lenguas más antiguas que se habló si no la más antigua que se habló en el territorio boliviano, el puquina. Entonces, el puquina, después tuvimos el idioma aymara, el idioma quechua, ¿no? Se cree que los tiwanacotas hablaban el puquina. Entonces, es uno de los idiomas más antiguos que tenemos en Bolivia, sino que el más antiguo. ¿Alguna otra preguntita más que quieran lanzarme antes de ir a descansar, muchachos y muchachas, queridos y queridas?
Licenciado, una pregunta. Dime, Magali. Yo escuchaba al perrito, ya estaba por decir, después que estaba diciendo, felicíteme, felicíteme, porque es mi día, ¿no? Bueno, también. Lisa, una pregunta. Estaba leyendo un libro que tengo de apoyo y donde decía que, por ejemplo, los incas son buenos con su orfebrería, con sus piezas que hacían ellos, ¿verdad? Entonces, me pareció que los timos habían sido los que, timos son los que les habían aportado y quería preguntarles si era verdad. No te escuché la última parte porque se entrecortó, no sé si solo soy yo o Ah, todos, pero te escuché medio creo entrecortadita. que se lo había mirado y le dice, quería preguntarle si, como le estaba diciendo, los incas eran buenos de orfebrería, eso. Ujú. Sí, sí, Y sí. que había, bueno, lo había leído que esto lo habían entendido de los chinos, ¿es la verdad? De los chimús. Eso, Sí. Sí. me confirma. A medida que iban conquistando los incas, iban asimilando el conocimiento de esas culturas. Asimilaron conocimiento de los chimús, de los aymaras, también asimilaron conocimiento de los moyo, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo claro de cómo absorben el conocimiento los incas, por ejemplo, en la anterior clase hablamos de que todos se unían en una sola palabra que se llama cosmovisión, ¿no? Y los chimús, que también estaban hoy día presentes en la clase, eran un pueblo que aparte de ser guerrero, eran expertos orfebres, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los incas? Doblegaron a estos pueblos y se convirtieron, podemos llamarle, en los artesanos exclusivos de los incas, porque ellos fabricaban sus joyas, sus adornos, ¿no ve? Inclusive a los incas les llamaban los orejones, porque tenían unos adornos enormes en las orejas, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes diseñaban esas joyas? Esos adornos que tenían los incas eran los chimús. Conquistaron a los aymaras, también tomaron en cuenta su cosmovisión, esa cosmovisión que también los aymaras asimilaron de los tihuanacotas. Las construcciones de canales, andenes, terrazas, sucacoyos, también lo utilizaron los incas, lo utilizaron los aymaras, lo utilizaron los moyo y también lo utilizaron los incas. ¿Se dan cuenta? Entonces la técnica de construcción también lo asimilaron por eso dicen que posiblemente los quechuas sean una continuidad de Tiwanaku, porque la misma técnica de construcción tihuanacota también está presente en el imperio inca. O sea, básicamente los incas absorbían a una cultura, pero también trataban de asimilar el conocimiento, aprovechar ese conocimiento científico, tecnológico, la cosmovisión, ¿no? Inclusive hasta la técnica para tejer la ropa en base a la lana de los camélidos, ¿ve? Entonces, todo eso es parte de una secuencia de conquistas que se han generado en lo que hoy en día es nuestro territorio. Obviamente, nosotros compartimos historia con Bolivia, con el norte de Chile y Argentina, porque ya habíamos dicho que esos territorios en algún momento eran territorios que pertenecían a la República de Bolivia. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. ¿Algo más que quieran decir antes de ir a descansar? Bueno, creo que eso sería todo. Querido Ricardo, queridos estudiantes, nos veremos mañana en la clase de geografía. ¿Ok? Muy bien, gracias, estimado Frei. Sí, sí, muy interesante la clase del día de hoy. Han participado más que la vez pasada, eso me alegra de sobremanera. Hay que siempre estar atentos a lo que dice el asesor y sin miedo preguntar para poder mejorar cada día más y poder lograr el objetivo que tenemos en octubre. Así que muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Freddy, y hasta mañana. Hasta mañana, Ricky. Hasta mañana, chicos y chicas. Que descansen. Que Dios me los bendiga y que duerman bien. Y nos reencontramos el día de mañana en geografía. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, Chao, licenciado. chao. Abrazos grandes. Cuídense mucho. No.
Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta Que luego, descansen. licenciado. Chao, chao. Un abrazo grande.